Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 19 de febrero de este año 2024. El Señor nos regala un nuevo día para vivir su santa voluntad. Este día está marcado por la obra misma de la providencia. Venzamos todo miedo y pidámosle al Espíritu Santo nos aumente la fe en el corazón. Hoy es un día para que sea la palabra del Señor quien nos ayude a mirar en el horizonte de los días venideros y comprender que el que hace el bien cosechará obras buenas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid, vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartados de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hiciste con uno de estos, los humildes tampoco lo hiciste conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este primer lunes de la semana de Cuaresma, hay una enseñanza que nos trae la palabra de Dios, y es sobre todo comprender que el Señor nos llama en esta Cuaresma a revisar el corazón en torno a las obras de bien, a las obras de caridad. La primera lectura está tomada del libro del Levítico, y allí en el Levítico hay una instrucción del Señor a Moisés. El Señor le dice a Moisés que debe hablarle a Israel, a su pueblo, que le debe decir lo que es agradable a los ojos del Señor y lo que realmente también desagrada a los ojos de Dios. Lo primero que comienza diciendo es que debe haber una recta intención en el corazón de los hijos de Israel, que no deben engañar, no deben jurar en falso, que no deben explotar al prójimo, que deben cumplir con la misma ley de Dios, que no deben retener el jornalero, el jornal del obrero, de aquel que de una u otra forma trabaja para ganarse la vida. Yo creo que hay una parte muy valiosa en la primera lectura, y es
Un no que es agradable a los ojos de Dios. No seas injusto, no hagas las cosas en el sentido mismo de engañar a los demás. Cuando un llamado de Dios está encabezado por un no, quiere decir que eso lo debemos evitar en nuestra vida. Cuando el Señor está diciendo, no darás sentencia injusta, con esto también se está dejando claro que Dios ve a aquel que está haciendo las cosas mal. Incluso el juez, el mismo magistrado, cuando no está haciendo la justicia de una manera objetiva, como lo manda la ley de Dios, pues está yendo también contra la misma obra que Dios está queriendo establecer en el mundo, y es que brille su justicia. No serás parcial ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu conciudadano. Esta primera lectura nos tiene que llevar sobre todo a comprender que el Señor siempre nos quiere en un camino de perfección, no haciendo la vida a nuestro antojo o como queramos hacer las cosas. El Señor es nuestra inspiración, y cuando Él nos está diciendo lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada, es para que le pongamos empeño a nuestro camino mismo de administrar la vida, de saber hacer las cosas bien para Dios. Porque en el tiempo, las situaciones injustas, todo lo que se haga mal, pasa factura. Y de seguro que así es. Por eso, la mayor confianza tiene que estar puesta realmente en el Señor, y dejar que sea el Señor quien en lo oculto pese nuestras acciones, porque una persona puede echar ventaja y aparentar de que está siendo justo en la manera de proceder, pero Dios sabe dónde está esa manera ambiciosa de su intención, y el Señor puede sacar muchas cosas a la luz de la vida del día. Vendrá pues el Evangelio, que es el Evangelio del juicio final, cuando se vea la verdad del corazón de cada persona. Allí dice el Señor que el hecho de la eternidad será así de claro y decisivo, que aquí en la tierra es donde tenemos que aprender a vivir una vida en el bien, y por el bien hacia el prójimo ganarnos el cielo. Dice hoy, todo lo que es la necesidad del ser humano: tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, desnudo. Y allí dice el Evangelio que el que procuró socorrer en la necesidad a su hermano, ese será bendito, será bienaventurado en el reino de Dios. Hagamos al prójimo lo mismo que Dios ha hecho por nosotros. Parte importante de este camino de la Cuaresma es vencer el egoísmo, vencer sobre todo esa forma egocéntrica de ver la vida y de hacer la vida. Hay quienes pueden saber de una necesidad de alguien y prefieren no comunicarse o no hacerse presente para no hacer la obra que se volverá moneda para ganar el cielo. Cuando haces el bien hecho o el bien hecho, ganarás esa entrada en el reino de Dios. San Vicente de Paúl decía: no se trata de hacer el bien por el bien. Lo grande a los ojos de Dios es hacer el bien, porque esa es la fuerza de nuestro caminar realmente en el Señor. Tendremos que hacer otra afirmación, y es: la misericordia no es un adorno de vidas piadosas. La misericordia es parte integral de la justicia, porque evita que se perpetúen diferencias y divisiones en el tejido social. La dificultad para reconocer a Cristo en el prójimo, en el más necesitado, es más cuestión del que todavía no vive una vida
del Evangelio por convicción, sino por apariencias. Hace el bien para que lo vean, para que lo tengan en cuenta. Allí hace falta madurez de la fe, porque cuando haces las cosas para Dios, Él en lo oculto te lo pagará. Creo que vale la pena dejar dos afirmaciones, y es: la fe me permite descubrir lo que Dios ha hecho por mí. Cuando tengo fe, todos los días hago una lectura de todo lo que Dios ha hecho por mí. Dios mío, qué bueno has sido conmigo, todo lo que me has dado. La fe me permite descubrir eso, lo que Dios ha hecho por mí. Y el amor me permite responder a eso que Dios ha hecho con las obras que alivian la necesidad de mi prójimo. El amor a Dios nos lleva sobre todo a esa experiencia. El amor al prójimo empieza por pensar en Él, luego de amarlo, comprenderlo y luego colaborar al prójimo en su necesidad. Donde haya necesidad, dolor y sufrimiento, ahí se espera la mano de un cristiano, el testimonio de amor de un verdadero discípulo de Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.